Hola amigos, hemos acompañado toda la jornada de Luffy y su evolución, desde ser un niño que podía estirar partes de su cuerpo hasta convertirse en Nika, el dios del sol. Pero ¿alguna vez te has preguntado qué pasaría si Luffy hubiera despertado su quinta marcha desde el principio de la obra? ¿Cambiaría mucho la historia? ¿Sería capaz de derrotar a los oponentes contra los que perdió en la historia original? Y lo más importante, ¿podría salvar a su hermano Ace? Por suerte ya he pensado en todo esto, y es exactamente lo que vamos a descubrir hoy. Así que agarra tus sombreros de paja y prepárate para descubrir cómo sería si Luffy hubiera despertado la quinta marcha desde el principio. Antes de empezar, para que este video tenga sentido, necesitamos considerar que, de algún modo, Luffy logró despertar su Gear 5 cuando aún era solo un niño, y después de eso comenzó a entrenar con Ace y Sabo. Dicho esto, cuando saliera de un barril en el primer episodio, no sería solo un chico que se estira, sino también un chico que casualmente es el dios del sol. La disputa contra los enemigos iniciales del East Blue sería extremadamente rápida y fácil, ya que Luffy logró derrotarlos sin siquiera activar ninguna marcha. Sin embargo, no podemos olvidar que en el East Blue hay un enemigo lo suficientemente poderoso como para enfrentarse a Luffy con el Gear 5, y este es el famoso Mihawk. Inicialmente, Luffy dejaría que Zoro luchara contra Mihawk, y cuando él perdiera, entonces Luffy entraría en combate para perder también, incluso con el Gear 5 activado. En este punto de la historia, Luffy no tiene idea de lo que es el Haki, mientras que Mihawk ya domina el Haki de observación, el de armadura y muy probablemente el Haki del rey. Además, la quinta marcha consumiría mucha más energía para mantenerse activa, lo que sería bastante peligroso en combates contra oponentes poderosos, ya que si la quinta marcha se desactiva, Luffy terminaría completamente debilitado. Durante la pelea, Mihawk tendría que tomarse la pelea más en serio, y vería el Gear 5 de Luffy como un gran desafío, pero al final derrotaría tanto a Luffy como a Zoro. Sin embargo, como el objetivo de Mihawk nunca fue capturar o matar a ninguno de los sombreros de paja, al terminar la lucha se marcharía en su barco. Después de este enfrentamiento, Nami notaría lo fuerte que es Luffy y, a diferencia de la historia original, le pediría ayuda para liberar a su pueblo. Como Luffy siempre quiere ayudar a las personas, obviamente aceptaría, y con el Gear 5, Luffy no tendría ninguna dificultad para derrotar a Arlong y a toda su banda. En Loguetown, algunas cosas también cambiarían con respecto a la versión original. Obviamente Luffy seguiría siendo lo suficientemente ingenuo como para ser capturado por Buggy, pero la diferencia sería que Dragon no necesitaría intervenir para salvarlo, ya que Luffy con el Gear 5 sería más que capaz de salvarse a sí mismo. Otra diferencia sería que, sin un cartel de buscado, Smoker no tendría motivos para perseguir a Luffy, por lo que los sombreros de paja podrían simplemente partir hacia su próxima aventura. En Alabasta, Luffy se enfrentaría a su primer gran enemigo, llamado Crocodile. Sin embargo, incluso con el Gear 5 no lo derrotaría tan fácilmente como muchos podrían imaginar. Esto se debe a que Luffy aún no tendría conocimientos sobre el Haki, por lo que no sabría cómo causar daños significativos a un enemigo con una logia y un cuerpo intangible. No obstante, Luffy encontraría la manera de vencerlo, haciendo cosas como transformar toda la arena de Crocodile en goma, o utilizando alguna otra técnica. Al salir de Alabasta, la siguiente saga sería Skypiea, que para la suerte de algunos fans, sería mucho más corta. La razón de que Skypiea sea tan larga es porque los sombreros de paja se separan, mientras que Luffy termina siendo tragado por una serpiente gigante. Aunque seguiría siendo lo suficientemente ingenuo como para ser sorprendido y tragado por la serpiente, Luffy con el Gear 5 no tendría problemas para escapar. Esto significa que estaría junto a su tripulación a la hora de enfrentarse a Enel. Y, aunque Enel también posee una logia, desafortunadamente se encontraría con su enemigo natural, ya que los poderes de Enel son eléctricos, mientras que el cuerpo de Luffy es de goma. Así, Luffy con su Gear 5 derrotaría a Enel fácilmente y lo expulsaría de la Isla del Cielo, liberando a todos de su opresión. Antes de avanzar hacia la siguiente saga, en Water 7, los sombreros de paja tendrían un encuentro muy importante con el almirante Aokiji. Por más poderoso que sea Luffy en Gear 5, en este punto de la historia, no tendría ninguna posibilidad de derrotar a un almirante, tanto porque Aokiji posee una logia y Luffy aún no sabe cómo lidiar con ellas, como porque Aokiji es especialista en el Haki de armadura y observación. Al final, aunque le daría más trabajo que en la historia original, con Luffy logrando transformar varios de los ataques congelantes de Aokiji en goma,
terminaría completamente congelado, ya que la lucha se prolongaría hasta el punto en que el Gear 5 se desactivaría. La buena noticia es que Aokiji no estaba allí para capturarlos y dejaría escapar a los sombreros de paja como agradecimiento por haber derrotado a Crocodile y liberado a los ciudadanos de Alabasta. Este encuentro daría un nuevo rumbo a la historia, ya que, tras la batalla, Aokiji informaría sobre Luffy a la marina. Al reportar la transformación de Luffy en Gear 5, inmediatamente se activarían las alarmas del gobierno mundial, que llevaba años buscando la Ito Hito no Mi, modelo Nika, y finalmente había encontrado a su usuario. Esto haría que Luffy se convirtiera en uno de los piratas más buscados del mundo. La situación también sería muy diferente, y Luffy tendría aún más trabajo en esta línea temporal. En la versión original, los sombreros de paja son derrotados fácilmente por Rob Lucci y los demás agentes del CP9. Sin embargo, ninguno de los agentes del CP9 es usuario de Logia, y por más que Rob Lucci sea fuerte, debemos recordar que ya perdió contra Luffy Gear 5 en Egghead. Aquí no tendría ninguna oportunidad contra Luffy en su quinta marcha. El mayor problema sería que, debido al informe de Aokiji, el gobierno mundial ya estaría al tanto de los sombreros de paja. Además del CP9, enviarían a los agentes del CP0 para asegurar el éxito de la misión. Todos tendrían que esforzarse mucho más que en la historia original, pero gracias a Luffy, en su forma de dios del sol, el resultado sería la victoria de los sombreros de paja. En el arco de Thriller Bark no habría nadie que representara una verdadera amenaza para los sombreros de paja. Incluso Gecko Moria no es uno de los personajes más poderosos que han aparecido en One Piece. La mayor dificultad aquí sería el zombie Oars, un gigante 4 veces más grande que uno común. En la versión original, Luffy es capturado y le extraen su sombra para colocársela a Oars. Como no se revela cómo lo capturaron, podemos asumir que también sería atrapado en esta línea temporal, ya que engañar a Luffy no es lo más difícil del mundo. El gran problema sería enfrentarse al gigante Oars con la sombra de Luffy, lo que complicaría las cosas. En el desarrollo de la historia, Luffy acabaría encontrándose con los piratas escondidos en el bosque, quienes le darían todas las sombras que recolectaron durante los años que estuvieron allí. Esto resultaría en el nacimiento de una de las versiones más poderosas de Luffy, el Nightmare Luffy, pero ahora combinado con la quinta marcha. Con tanto poder, Gecko Moria y Oars no tendrían ninguna oportunidad y serían derrotados por Luffy, quien, a diferencia de la versión original, saldría sin grandes heridas. En el arco de Sabaody, los sombreros de paja enfrentarían muchos problemas, especialmente porque, incluso con el Gear 5, Luffy no sería el más fuerte de la isla. Para empezar, la presencia de Luffy cambiaría muchas cosas, ya que si antes no era el Supernova con la mayor recompensa, ahora ningún novato se acercaría al valor de su cartel, y como Luffy sigue siendo imprudente, aún golpearía al dragón celestial, lo que traería a Kizaru a la isla, como en la historia original. Aquí las cosas se complicarían realmente para los sombreros de paja. Kizaru es un adversario que Luffy no podría enfrentar en este momento, pues incluso con el Gear 5, tendría muchas dificultades para lidiar con un usuario de Logia tan poderoso como un almirante. Afortunadamente, Silver Rayleigh estaría allí para mantener ocupado a Kizaru. Sin embargo, la suerte de los sombreros de paja no duraría mucho. Aunque lograran derrotar a los pacifistas, el verdadero problema sería el propio Kuma. A pesar de que Luffy tiene la quinta marcha, Kuma podría simplemente evitarlo y concentrarse en teletransportar a cada uno de los sombreros de paja. Luffy quedaría devastado creyendo que sus compañeros habían sido eliminados, y Kuma aprovecharía esa oportunidad para teletransportar también a Luffy, sabiendo que él y su banda aún no estaban lo suficientemente fuertes y necesitaban más entrenamiento. Luffy sería enviado a Amazon Lily, donde formaría una alianza con Boa Hancock, quien lo ayudaría a infiltrarse en Impel Down para buscar a Ace. Al entrar en Impel Down con el Gear 5, ocurrirían algunos cambios. Para empezar, no habría nadie en Impel Down que pudiera detener a Luffy en la quinta marcha. Al llegar al nivel 4, se encontraría con Magellan, quien, aunque es bastante fuerte, no es un usuario de Logia. Magellan solo cubre su cuerpo con veneno, en lugar de transformarse en la sustancia, pero al no ser intangible, sería derrotado. Con esto, Luffy avanzaría más rápido por los niveles inferiores. Incluso llegando antes a la celda de Ace, no lo encontraría allí. Al saber de la invasión de Luffy, la marina habría adelantado el plan de ejecución, trasladando a Ace fuera de Impel Down más temprano. Como en la historia original, Luffy se encontraría con Jinbe, volvería a ver a Crocodile y todos partirían hacia Marineford. Incluso con su Gear 5, Luffy estaría lejos de ser el más fuerte en el campo de batalla, enfrentando dificultades contra usuarios de Logia y Haki avanzado. Sin embargo, al igual que en la historia original, lograría llegar hasta Ace y liberarlo. En su forma de dios del sol, podría usar habilidades del Gear 5 para volverse colosal o moverse por el cielo con su Toon Force, facilitando su llegada hasta Ace. Al usar el Gear 5 en plena batalla, la marina centraría sus esfuerzos no solo en ejecutar a Ace, sino también en capturar a Luffy.
En la versión original, Ace muere sacrificándose para salvar a un Luffy debilitado. Pero en este escenario, Luffy estaría en buenas condiciones y podría moverse normalmente, por lo que su objetivo sería escapar. Con la quinta marcha de Luffy y la ayuda de varios aliados, lograrían huir. Sin embargo, incluso en esta línea temporal, es probable que Barba Blanca muriera. Esto sucedería debido a su enfermedad y edad avanzada. Se sacrificaría para dar a Ace y Luffy la oportunidad de escapar, marcando su muerte con el orgullo de haber salvado a la próxima generación. Después de la guerra, Ace y Luffy regresarían a Sabaody, donde se reencontrarían con Silvers Rayleigh. Ambos se darían cuenta de que eran demasiado débiles en comparación con los enemigos que enfrentarían en el futuro, por lo que necesitarían entrenar intensamente. Mientras cada uno de los sombreros de paja continuaba con su entrenamiento, Luffy y Ace pasarían por un intenso entrenamiento con Rayleigh. La noticia del rescate de Ace y del despertar de Luffy como dios del sol se esparciría, y al enterarse, Sabo recuperaría sus recuerdos, esperando el momento adecuado para reunirse con sus hermanos en el futuro. Los dos hermanos entrenarían durante 2 años con Rayleigh, perfeccionando aún más el uso de la quinta marcha hasta eliminar su debilidad de desactivación, y finalmente aprenderían a usar el Haki. Después del entrenamiento, Ace difícilmente se uniría a los sombreros de paja como un miembro más, ya que en su infancia los 3 hermanos dejaron claro que querían liderar sus propias tripulaciones. Lo más probable es que Ace se convirtiera en el nuevo capitán de los piratas de Barba Blanca, ya que Marco y los otros miembros no tenían esa intención. Al asumir el legado de Barba Blanca, Ace reuniría a los antiguos aliados y continuaría con la tripulación, renombrándola como White Spade en honor a su antiguo capitán. Para Luffy, el camino sería mucho más fácil que en la historia original. En la isla Gyojin, él y los sombreros de paja ya no enfrentarían grandes dificultades. Y ahora, con la quinta marcha mejorada, Luffy derrotaría a Jody Jones y Vanderdecken con facilidad, avanzando rápidamente por este arco. En Punk Hazard sucedería lo mismo. Incluso con su logia, Caesar Clown sería derrotado rápidamente por Luffy, especialmente ahora que es usuario de Haki. En Dressrosa es donde comenzarían los mayores cambios, ya que con Ace vivo, Doflamingo difícilmente usaría la Mera Mera no Mi como premio en el Coliseo, ya que la fruta todavía estaría con su usuario original. Sin esta competencia, Luffy nunca conocería a Bartolomeo ni a los otros piratas, lo que significa que nadie juraría lealtad a él, y la gran flota de los sombreros de paja no se formaría. Además, sin la Mera Mera no Mi como motivación, Sabo tampoco iría a Dressrosa, y aunque hubiera recuperado sus recuerdos, aún no sería el momento del reencuentro entre los hermanos. Esta vez, Luffy derrotaría a Doflamingo rápidamente, de forma que él y la tripulación dejarían la isla antes de que el almirante Fujitora los encontrara. Durante el arco de Whole Cake, Luffy enfrentaría su primera gran prueba contra Big Mom. Luffy y su tripulación no tendrían dificultades contra los piratas más débiles de la tripulación enemiga, y aún contarían con la alianza de los piratas Fire Tank. La primera gran pelea de Luffy sería contra Katakuri, un oponente realmente poderoso. El haki de observación avanzado de Katakuri probablemente le permitiría prever todos los ataques de Luffy en quinta marcha, pero eso no serviría de nada porque no podría esquivar o bloquear los ataques, ya que Luffy ahora es mucho más rápido que en la cuarta marcha. Por lo tanto, todo lo que Katakuri lograría prever sería su propia derrota. Después de derrotar a Katakuri, Luffy enfrentaría a la propia Big Mom. Aunque Luffy aún no dominara el haki avanzado en este punto de la historia, enfrentaría a una Big Mom debilitada por el hambre, lo que seguiría siendo un gran desafío. La noticia de un pirata novato derrotando a una Yonko conmocionaría al mundo, preocupando aún más al gobierno mundial. La siguiente parada de los sombreros de paja sería en Wano, donde Luffy enfrentaría a Kaido, la criatura más fuerte del mundo. Esta vez tendría que ser aún más cuidadoso, ya que Big Mom, que también estaría allí, estaría mucho más furiosa tras su derrota anterior. Al ver a Kaido, Luffy lo atacaría como al inicio del arco de Wano, causando mucho más daño esta vez. Sin embargo, faltaría algo para que Luffy superara a Kaido y terminaría siendo capturado como en la historia original. La parte positiva es que, precisamente en prisión, Luffy encontraría a Yogoro, quien le enseñaría el haki de armamento avanzado, exactamente lo que necesitaba para finalmente derrotar a Kaido. En la batalla final contra los piratas de las bestias y Big Mom, habría el mayor giro de todos, la llegada del mayor aliado de Luffy, los piratas White Spade liderados por Ace. Estos aparecerían no solo para ayudar a Luffy, sino también para salvar a Yamato de las garras de Kaido. Así, las luchas que vimos en la historia original serían mucho más fáciles. En la pelea contra Big Mom, Trafalgar Law y Eustace Kid contarían con la ayuda de algunos comandantes de los antiguos piratas de Barba Blanca. Kaido, por su parte, tendría que enfrentarse a Luffy con un dominio extremadamente mejorado de la quinta marcha junto con haki.
Al final, los sombreros de paja y los White Spade serían reconocidos como los principales responsables de la liberación de Wano, siguiendo la historia hasta el tan esperado reencuentro de Luffy, Ace y Sabo. Y la historia terminaría con los tres hermanos brindando, como lo hacían cuando eran niños. ¿Crees que todo sería diferente si Luffy hubiera despertado la quinta marcha desde el principio? Te desafío a comentar lo que imaginas que sucedería si Luffy hubiera despertado la quinta marcha desde el inicio. Además, comenta cuál de los compañeros de Luffy no formaría parte de la tripulación en esta línea temporal. No olvides dejar tu like y suscribirte para seguir los próximos videos.